Hola mis coffee, bienvenidos un día más a este canal, a la serie Estudiando los textos bíblicos paso a paso. Ok, antes de empezar, vamos a orar porque el tema está buenísimo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos Señor, te bendecimos, te damos gracias Padre Santo. Gracias porque nos permites conectarnos un día más para estudiar tu palabra Señor. Gracias Señor. Te pido que abras el entendimiento de cada uno, Señor, de aquellos que se han conectado, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu de letargo, Señor, todo espíritu de distracción en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues el tema que vamos a estar estudiando es sobre los gigantes. Y vamos a buscar en Génesis 6. Génesis capítulo 6, versículo 4. Aquí habla del principio de los gigantes. Este es el principio. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Santo, aleluya, poderoso Dios. No especifica los nombres de estos gigantes de aquella época, pero según los historiadores, porque tampoco es que lo vamos a tirar muy para atrás, pero según los historiadores, estos eran llamados los Nefilim, que era una raza de gigantes que fueron el resultado de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Esto empieza desde Génesis 6, 1 al 4. Pero según los historiadores se le llamaban Nefilim. No sé si hay otros tipos de nombres según los historiadores, según estas personas especializadas en la historia. Entonces, estos tenían la capacidad de medir 3 metros de altura, poseían poderes demoníacos, podían cruzar entre los mundos, gracias a su fuerza. Y los Nefilim fueron condenados al abismo, a la espera del juicio final. O sea, que esta raza tenía la capacidad de medir 3 metros de altura y poseer poderes demoníacos, ya que obviamente era una raza que provenía del resultado de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Ahora, hay unos textos bíblicos que hablan un poquito más especializados, más centrados en lo que son los gigantes. Y es Primera de Samuel 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. El versículo 4, aquí está.
Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. O sea, aquí nos describe, después de el diluvio, que fue un castigo sobre la tierra y etcétera, que de hecho los nefilim fueron castigados con este diluvio. Nos habla de que logró sobrevivir al menos parte de esa raza con el simple hecho de Goliat. Pero habían otros más. Goliat no era el único. Y esto es interesante porque Goliat pertenece a la ciudad de Gat o a la tierra de Gat. Realmente no he profundizado muy bien en su proveniencia en sí. Pero si él fue uno de los gigantes que quedó, de los llamados Nefilim, o sea, de esa raza, de ese linaje de los Nefilim, sería muy interesante saber eso. Pero realmente no he profundizado muy bien en su historia, en quién era este hombre y por qué fue uno de los gigantes que quedó sobre la tierra. Pero esto nos enseña que aún así Dios tenía propósito con su pueblo. O sea, que para que hubiera algo magistral en la historia, Dios tenía que ser creativo. Dios tenía que ser creativo y quizás dejó del linaje de los Nefilim ciertos gigantes. No estoy diciendo que eso lo dice la Biblia, no. Eso soy yo haciendo mis conjeturas. Ahora, según Samuel 17, este hombre medía casi 6 metros. Era un hombre de guerra. Era alguien que podía matar, diría yo, ¿verdad? En mi mente, en mi imaginación, que podría matar a 100 hombres de un espadazo. Porque hay que decir que esos utensilios eran gigantes, eran grandísimos. Esto nos hace entender que el pueblo de Dios cargaba con un propósito en sí, que los gigantes tenían que formar parte de su historia. Y de hecho sí, formaron parte de su historia, porque nos saltamos varios gigantes. Nos saltamos varios gigantes, pero yo los voy a describir después para que los apunten y tomen nota. Porque estos gigantes, según la Biblia y los historiadores, fueron reales. Fueron gente reales. Y esto nos da a entender que la historia que Dios nos narra es para ser creíble, que sea 100% verídica. Porque los científicos ponen en duda la existencia de Dios. Pero la historia habla de que hay un Dios. Porque para que quedaran rastros de estos gigantes sobre la faz de la tierra, es porque realmente
se necesitaba tener el conocimiento actual, en esta actualidad, en esta temporada, en este siglo, de que esto fue real, que no solo está escrito en la Biblia, sino que fueron hechos reales y que están pautados alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Que los gigantes tenían un propósito. Además de que eran seres demoníacos que podían tener una fuerza descomunal, tener una fuerza terrible. Además de que perseguían humanos y se los comían, etcétera, 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 según lo que leí en los escritos de historiadores. Que ahora mismo no recuerdo sus nombres, pero sé que está en internet, punto. Sé que está en internet. Esto nos da a entender que hay otra segunda parte. En 2 de Samuel 21, del 15 al 18. Nos habla de otro gigante. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Esta gente siempre estaba en trifulca. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. O sea, llegó un momento dado en que el hombre de Dios se cansa y pues necesita un respaldo. Entonces, Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos, o sea, 3.4 kilos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Salvia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: nunca más saldrá a batalla con nosotros, para que no apague la lámpara de Israel. O sea, para que él no se cansara. Después de esto, otra vez, hubo guerra en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecaí, el husatita, mató a Asaf, que era de los descendientes del gigante. Seguimos con los gigantes. Y en el 19 también habla de otro gigante. Y el 20 también. Oh my God. O sea que estos versículos del 15 al 22 del capítulo 21 de 2 de Samuel nos habla de cuántos gigantes fueron derrotados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es increíble. Porque hay gigantes que son mencionados, hay otros que no. ¿Qué pasa? Que los gigantes vienen con un propósito. Ya no son gigantes reales que podemos ver, que eso daba miedo. Eso daba miedo. Ahora son gigantes espirituales. Mira qué cosa. Ya no los podemos ver,
porque pertenecen a lo espiritual. O a veces a nuestra propia concupiscencia, a nuestra propia carne, a lo que somos nosotros, a nuestra personalidad. Y eso mucha gente no lo habla, no lo dicen, porque tienen el ego tan elevado que no quieren reconocer que llevan gigantes por dentro. Y no son gigantes buenos, son gigantes con mucha maldad. Pero antes de entrar en ciencia a ese tema, podemos ver que en el Antiguo Testamento se mencionan en varias ocasiones la raza de los gigantes. Uno de ellos fue rey, Og, rey de Basán, que está en Deuteronomio 3:11, Josué 12:4 y Josué 13:12. Goliat, el más famoso, Primera de Samuel 17:4. Isbi-Benob, que fue el que leímos ahora mismo, Segunda de Samuel 21:16. Saf, que es otro que sale mencionado también, Segunda de Samuel 21:18. Lasmi, el hermano de Goliat, Segunda de Crónicas 25. Hay un guerrero sin nombre. Sale mencionado en la Biblia. Realmente no pude conseguir el texto donde sale mencionado este guerrero sin nombre, pero sé que sale en la Biblia. Sé que aparece. Tuve que googlearlo un poquito. Pero sé que hay un guerrero sin nombre que es mencionado, que era un gigante. A ver si logro encontrar el texto bíblico. Salen varios textos bíblicos. Sale Isaías 40:30, pero sé que es de los gigantes. Habla de la definición de un guerrero. Sale Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 23:8 al 32. Más o menos tiene que aparecer por ahí. Si no es en Crónicas 12:8. O sea, hay diferentes textos bíblicos sobre guerreros sin nombre. Pero este guerrero sin nombre era gigante. El Hanán. En Segunda de Samuel 21, del 15 al 22. En Números 13:33 sale Anaquín, Joel, etc. O sea, aparecen escritos de estos gigantes. Nos habla la Biblia de estos gigantes, espiritualmente hablando. Los gigantes son reales en el espíritu, porque ya reales estos ya no son, ya estos no existen. Ya estos no existen. Existe la evidencia, pero ya realmente no existen. En el mundo físico, lo que nosotros conocemos, la tierra, ya no existe ese tipo de gigante. Pero espiritualmente hablando, sí. Espiritualmente existen los gigantes y dan miedo. Créanme. Dan el sentido de miedo. Porque nada más de sentir una presencia gigante y tú sentiste tan diminuto, esto es un sentimiento, créanme, da ese sentimiento de hello, yo estoy solo aquí, ¿qué pasó? Pero a veces
hay gigantes que nosotros mismos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, los gigantes que nosotros cargamos gigantes como los temores, el desánimo, la desaprobación, la duda, las enfermedades, las traiciones, las pérdidas de bienes, depresión, preocupación, escasez, quizás la edad, el rechazo y la pérdida de familiares, entre otras más. Y esos son gigantes que nosotros tenemos que superar. Pero hay gigantes espirituales que vienen a enseñarte lo que tú cargas adentro. Que son estos. Estos son los gigantes que nosotros cargamos por dentro. Y hasta que tú no sientes la presencia de ese gigante, que ya no está dentro de ti, sino que lo tienes de frente. Como que, hello, yo estoy aquí, tienes que combatirme. No vas a romper con tu propio esquema, con tus propios estereotipos, con tu personalidad. Tú no vas a saber decirle a Dios, ¿y cómo yo voy a bregar con esto? No entiendo, esto no es algo que yo haya experimentado, esto es algo diferente. No es que sienta miedo, es que siento una familiaridad como que estuvo adentro y ahora lo tengo de frente, como que, ¿cómo yo voy a enfrentarme con esto? Y Dios nos da la herramienta. Primero, saber que Dios es más grande. Estas son las herramientas. Segundo, conocer a Dios. Saber quién es Dios. Eso está en 1 Samuel 17:37. Conocer las armas que nosotros poseemos. O sea, conocer que tenemos la armadura y si la tenemos bien puesta. Claro está. 1 Samuel 17:45. Conocernos a nosotros mismos. 1 Samuel 17:34 al 36. No intimidarnos por lo que vemos, porque realmente nos intimidamos, es real. Nos intimidamos, sentimos ese temor. Sentimos ese temor que nos hace ver como que, hello, ¿qué pasó ahí? Como que, Dios mío, no puede ser. Y glorificar a Dios. Esto nunca puede faltar porque esta es la mejor parte. Glorificar a Dios. 1 Samuel 17:47. Siempre darle la gloria a Dios. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos, nuestro propio Nefilim, nuestro propio gigante, nuestro propio Goliat, Isbi, Saf, Lahim, los guerreros sin nombre, porque también tenemos guerreros sin nombre por dentro. El Hanán, o sea, este tipo de gigante, cuando nosotros lo enfrentamos, que está en nosotros, porque hay cosas que son de nuestra personalidad y nosotros mismos las tenemos que luchar, pero Dios las pone de frente para saber con lo que estamos peleando, porque si las deja adentro, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso por dentro? No sabemos con qué estamos luchando. Pues tenemos que pedirle a Dios discernimiento y decir, Señor, ¿qué yo tengo por dentro? ¿Qué yo tengo que escudriñar? ¿Qué yo tengo que sacar? ¿Qué hay en mí? Y Dios te lo va a mostrar. Ya sea un gigante, ya sea un oso, ya sea un león. Ya sean legiones, ya sean demonios, sea lo que sea que tú portes por dentro, que tú no conoces, que tú no sabes lo que tienes por dentro. Por eso es que David nos enseña a que nosotros debemos de escudriñar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. David era un hombre excepcional en adoración. Y él habla
de que cualquier pecado que él tenga oculto sea sacado a la luz. Lo estoy parafraseando porque no recuerdo el texto bíblico en sí, pero lo estoy parafraseando. Tenemos que escudriñar esto, el corazón. La gente piensa que el corazón es más que engañoso, sí, pero el alma es el que lleva las emociones, que está conectado y ligado a la mente y al corazón. Eso que no es escudriñar solo esto, porque no es que está mal escrito, no es que está mal escrito, es que realmente lo que quiere decir es que escudriñemos el alma, porque ahí es donde se asientan las emociones y llegan aquí y llegan aquí. Eso es lo que hay que escudriñar, porque los gigantes no aparecen si no hay algo que nosotros tenemos por dentro. Porque estos nefilim no vienen por pura casualidad. Porque hay unos que sí son demoníacos, son del mismo infierno que el mismo diablo lo manda para meterte miedo. Y hay que admitirlo. Hay unos que vienen de la mismísima paila del infierno. Para ser honesta. Vienen de lo más profundo del infierno. Y vienen a hacerte la guerra. Pero hay otros que no. Que no es que vienen a hacerte la guerra, es que te vienen a enseñar quién eres tú por dentro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu mente? Y Dios te lo tiene que poner de frente, porque si te lo deja adentro, ¿qué vas a hacer tú con eso adentro? Si no lo vas a poder enfrentar, te lo tiene que poner de frente. Como que, hello, aquí está, brega con esa situación. Y uno, pero, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? Yo puedo contar mi experiencia porque me pasó. Me pasó. Hay veces que yo digo, Señor, escudriña mi corazón, escudriña, saca de mí. ¿Qué hay oculto en mí? ¿Qué hay? A mí no me tienen que venir a poner mano. Yo no es que no crea en la imposición de mano, es que no. Hay cosas que que Dios no las va a sacar afuera. En un púlpito no las va a sacar en un altar. Hay cosas que Dios las quiere sacar en la intimidad. Y cosas como esta, como gigante, que vienen de tu persona, que vienen de quién eres tú, del trasfondo que te quisieron inculcar, del daño que te hicieron. Con eso es con lo que Dios quiere bregar. Pero lo quiere bregar contigo. No que Él te lo quiere poner al frente de Raimundo y todo el mundo. No. Dios no va a exponer cosas a menos que no sean necesarias. Pero Dios no va a exponer algo de tu personalidad al frente de todo el mundo. Jamás. Jamás. Porque hay cosas que son íntimas entre Dios y tú. Y Dios no las va a exponer. Porque hay secretos que se comparten con Dios. Que solo son tú y Dios. Y a mí me pasó que yo le pedí a Dios, así como David, que escudriñara mi corazón, que sacara de mi corazón lo que a él no le agrada, y de momento yo estoy a solas con él y yo lo que siento un boom, boom en el piso, y yo, pero hello, ¿qué pasó? Yo pensé que era el vecino de arriba tirando cosas. Porque humanamente eso fue lo que pensé. Y yo, pero, ¿cómo que yo aquí? Yo, pero señor, ¿qué pasó? Yo como, ¿qué hace mi vecino? Y aquí, mi mente es que no puede ser el vecino. Porque no es un sonido físico. Porque pude sentirlo en mi espíritu, no era un sonido físico. Se relacionaba prácticamente con un sonido físico, pero no era un sonido físico. Hasta que yo no sentí que el piso tembló con el boom. Y yo, oh, esto es espiritual, ok. Y ahí entendí que estaba en lo espiritual.
Porque a veces tenemos que desconectar la humanidad de lo espiritual. Tenemos que desconectar. Porque si conectamos lo espiritual con lo físico, vamos a confundir los sonidos. Y hay sonidos físicos que en lo espiritual no son iguales. Son muy diferentes. Hasta que yo no desligué ese pensamiento de que era algo físico, yo no pude entender que era espiritual. Cuando desligué, no es físico, estoy en lo espiritual, ahí entendí yo, espérate, Dios quiere trabajar algo conmigo, ¿qué me quiere mostrar? Y realmente en mi espíritu yo sentí que estaba temblando. Pero no era mi espíritu temblando, era donde yo estaba postrada. Y yo, pero Señor, ¿qué pasó? Hasta que escucho un boom, como que se paró. Y sentí como que se inclinaron. Y con una voz horrenda me dijeron hi. Y yo qué hi ni hi, nadie te invitó. Nadie te invitó. ¿Qué haces aquí? Nadie te invitó. Nadie te dio permiso. Y de momento yo, ¿permiso de qué? Si eso salió de mí. Eso estaba dentro de mí. Y tuve que trabajar con ese gigante. Todavía no sé si le tumbé la cabeza o no. Dios no me ha dicho nada. Pero yo siento las cosas bien diferentes. Y si siento algo diferente es porque algo pasó. Algo pasó y yo sé que ese gigante no va a volver. Jamás va a volver. Porque en el nombre de Jesús yo le tumbé la cabeza. Esa es mi fe. Porque hay cosas que yo tengo que trabajar que tienen que ver con mi corazón, tienen que ver con mi alma y con mi personalidad y con quién soy yo. Y lo que Dios quiere ver en mí. Y si Dios me puso eso a mí de frente y que tenía que ver con mi personalidad porque no tenía una voz del infierno, porque yo conozco las voces del infierno. Para la gloria y honra de mi Padre Celestial que está en los cielos. Yo las conozco. Y yo sé que esa voz no era del infierno. Esa voz tenía que ver conmigo. Porque hay voces mías. Está la física, que de hecho en lo espiritual la escuché una vez. Cuando yo escuché que Dios me quería levantar y yo no me levanté. A las 3 de la mañana yo no me levanté. Y yo me escuché a mí misma gritando, ¡hey! Y yo, el diantre, el chanfle, espérate, me morí. ¿Qué pasó? Y es que Dios tuvo que usar mi propia voz para levantarme. Son cosas que nosotros tenemos que trabajar. Y tenemos que estar oído abierto. Pedirle al Señor que nos afine el oído. Que nosotros podamos discernir las voces, personalmente, la de nosotros. Segundo, la de Dios. Y tercero, las que vengan del infierno, que nadie les dio permiso para que vengan a entrar a estar dique vagabundeando por ahí. Porque nadie le dio permiso. Pero vienen. Porque cuando el enemigo va a atacar, él no viene haciendo escante. Él viene con una voz calladita. Viene así, sigiloso. Hasta que cuando logra entrar, ahí te sorprende. Ahí te da el golpetazo. Pero ese gigante que a mí se me puso al frente no era un gigante que venía de las mismas pailas del infierno, no. Venía del mismo centro de mi corazón, de mi propia alma. Porque ni siquiera mi espíritu tiene más fuerza en Dios que en otra cosa. Porque el espíritu le pertenece a Dios. Y eso es lo que hay que alimentar, el espíritu. Y ese gigante, cuando a mí se me paró de frente, que me dijo un hi, que yo dije, ¿quién rayos te invitó? Porque me salió del alma. Literal, pero ¿quién rayos te dio permiso? Nadie te dio permiso. Es que no es que nadie le dio permiso, es que ya estaba permitido en mi vida. Y yo tenía que terminar con eso. Porque si yo seguía arrastrando con ese gigante,
¿A dónde Dios me iba a llevar a mí? ¿A ningún lado? Hablando claro, a ningún lado Dios me iba a llevar con ese gigante en el medio. Y Dios tuvo que intervenir. Porque esa es la mejor oración que nosotros podemos hacer en la intimidad con Él. Porque Él conoce, Él sabe cuando nosotros queremos que Él trabaje con nosotros. Nosotros no podemos, ay, sí, Dios va a trabajar conmigo. ¿Y qué tú estás haciendo para que Dios trabaje contigo? Viendo Netflix, comiendo popcorn, viendo películas, viendo YouTube, viendo Facebook, viendo TikTok. Dios no va a trabajar contigo haciendo eso. Tienes que tener una vida de intimidad con Él para que Él haga eso. Para que Él haga cambios en ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a recibir esos cambios. Porque ahora mismo nadie quiere el cambio, nadie quiere los compromisos con Dios. Porque tienen que soltar el mundo. Claro, tienen que soltar el mundo. Porque nosotros somos seres espirituales. Y estamos aquí, en la tierra, con esta carne, que es más mala que el diablo. Pero somos espíritus. Le pertenecemos a Dios. Siempre y cuando vivimos una vida consagrada para Él, le pertenecemos a Dios. Mientras tanto, le pertenecemos a nuestro padre el diablo, como dice la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así. Y lo dijo Jesús. Y tanto que la gente, ay, pero qué fuerte lo que estamos viviendo. Ah, pero no le gusta cuando Jesús habla fuerte. No le gusta que venga un cristiano y le diga sus 2 o 3 verdades en la cara. Con las mismas palabras que Jesús habló. Ay, no, mira, generación de cristal. Ustedes son una generación de víbora, como dice la palabra. Así como les dijo Jesús a los fariseos. Ustedes son una generación de víbora. Quieren lo bueno porque quieren a Dios. Pero quieren también estar en el mundo. Con el brincoteo, bailoteo, sandungueo y jangueo y todo lo que termine en eo. No, hombre, no. Así no, broki. Así no. Y esos son gigantes que nosotros mismos tenemos que matar. Ah, yo soy joven y yo quiero disfrutar, yo quiero bailar, yo quiero perrear. ¿Y tú te crees que tú vas a tener todo ese tiempo para perderlo en el mundo? Y cuando vienes a Dios estás hecho una porquería. Mejor ven a Dios como estás ahora, a que tengas un estado peor. Te lo dice alguien que salió de ahí. Te lo dice alguien que tiene un testimonio bien, bien crudo con la calle. Y no es que yo vendía droga ni nada por el estilo. No. Yo tuve una vida muy cercana a eso. Nadie de mi casa lo sabe. Nadie. Que sí se enteraron que yo usé droga, sí. Pero ellos no saben lo que realmente yo pasé. Nadie lo sabe. Y ese testimonio yo se lo voy a traer aquí a los jóvenes, porque los jóvenes se creen que, porque hoy estoy bien y mañana no. Broki, yo te voy a dar un consejo. Como joven que soy, mejor deja la calle. La calle no deja nada bueno. Nada bueno. Nada. Lo que te deja es un desmadre por dentro. Y eso es gracias. Eso es gracias. 1, a tus malas decisiones. Y 2, a hacerte compañero del diablo. Así de simple. Porque mientras tú no estás en la iglesia, tú le haces el coro al diablo. Cuando tú te metes en la iglesia, que ya todo eso sale de ti, ahí tú conoces verdaderamente tu adversario. Ahí verdaderamente tú conoces quién es el enemigo y por qué te ataca tanto. Y por qué te susurra, mira, hoy es noche de jangueo, sandungueo, perreo y todo lo que termine en eo. Dale, gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Y tú no sabes que en ese guayeteo puede que tú no vuelvas a contarlo. Puede que tú no salgas vivo de allí.
Y sí, estoy hablando de gigantes todavía. Porque esos son gigantes. Esos son gigantes de esta generación. Son gigantes que nosotros mismos tenemos que aprender a vencer. No, que todo es culpa del diablo. No, a veces el diablo está en una esquinita comiendo popcorn con refresco y viendo las películas que nosotros mismos le estamos armando. Y le estamos echando culpa cuando él en ese momento es inocente. No todo es el diablo. Hay cosas que son consecuencias que nosotros mismos tenemos que trabajar. Porque no es lo mismo un dardo del enemigo que estar dentro de una consecuencia por una mala decisión. Y esos son gigantes que nosotros tenemos que trabajar. Yo puedo decir que mis gigantes no fueron fáciles de vencer, porque no fueron fáciles. Nada fácil. El último tenía que ver con algo que yo ni recuerdo. Y bien, gracias a Dios que no recuerdo, ni recuerdo de qué era. Bien, gracias. Porque yo sé que yo tengo cosas en mi personalidad que a nadie le gusta. A Dios yo le agrado. Pero también tengo que dejarlo trabajar conmigo. Porque a veces yo soy un poquito fuerte. Y hay gigantes que Dios me los pone de frente. Por ejemplo, ese que tenía que ver con algo mío en mi interior. Yo digo que ya se fue. Que lo logré vencer. Porque ya no siento lo mismo. Y tenía que ver con el miedo. El miedo a lo espiritual. El miedo a cómo Dios me ve. El miedo a cómo yo puedo reflejarme en Dios. ¿Quién soy yo en Dios? Porque para Dios yo soy todo. Todo lo que Él diga sobre mí. Todo lo que Él tenga escrito sobre mí, ese es Él. Pero yo creo lo mismo. La incapacidad, la insuficiencia. Sentirme menos. El rechazo, la depresión, la decepción. Yo misma me rechazaba. Yo misma rechazaba el llamado que Dios me estaba dando. Yo misma renegaba de ese llamado. Yo misma. No era el diablo poniéndome dardos en la mente, como que, no. Él estaba en una esquina comiendo popcorn con refresco, viendo la película que yo estaba montando. That's it. Él no tenía culpa de nada en ese momento. La culpable era yo. Yo misma me estaba estancando. Y Dios me lo mostró así. Como que trabaja con este gigante, sácalo del medio, porque ya es tiempo de que lo saques del medio y te pegues a ver como yo te veo. That's it. Y lo mío era el miedo. Lo mío era el miedo, el temor. ¿Miedo y temor a qué? ¿A qué? Yo misma me lo pregunté. ¿Miedo y temor a qué? Porque a las voces del infierno no me importan. Realmente no me importan. A la voz de Dios tampoco. Era a mí misma. Era mi propia incapacidad. Lo que mi propia madre me inculcó. Ella me traumó por toda la vida. Y yo tenía que bregar con eso. Porque sí, yo la perdoné y todo, pero realmente mis traumas fueron tantos que yo tuve que trabajar con eso, porque ese era el gigante de los traumas. El gigante de todo mi pasado. Y yo como que, hello, yo Señor, pero tú me estás dando un llamado que hay otros que están mucho mejor preparados que yo para hacerlo. La insuficiencia. Sentirme menos.
Encima traumas en la iglesia. Porque ese gigante no viene solo. Ese gigante tenía composición de muchas cosas de mi pasado. Quizás yo no lo pude ver, porque no lo vi. Porque no lo vi. Realmente no lo vi. No pude ver qué clase de monstruosidad era esa. Realmente. No lo pude ver. Sí lo pude sentir y lo pude escuchar. Es lo único que yo pude experimentar. Yo no lo pude ver. Iban 2 veces que lo espiritual. Yo escucho y siento, pero no me dejan ver. Pero no me dejan ver. La primera fue con Jezabel, el espíritu de Jezabel. No, que eso se le mete solo a la iglesia. No. De mi línea genealógica hay gente físicamente que bregan con babalao, brujería, hechicería y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue una maldición generacional que me echaron a mí encima. Y yo misma tuve que romper y trabajar con eso 2 veces. Porque 2 veces la vi. Solo vi su sandalia, más nada. Porque fue más nada. Yo no la pude ver a ella. Pero sí, unos pies hermosísimos, unas sandalias bellísimas y una voz. Mira, una voz que no se encuentra en la tierra, literal. De tan diabólica que es. Lo único que se siente bien sutil. Y yo tuve que trabajar con eso. Y con el gigante lo mismo. No lo pude ver. Pero ¿por qué sí lo pude sentir y escuchar? Hay cosas de las que Dios no nos permite ver. Por cuidarnos a nosotros mismos. Y a veces uno, oh Señor, yo quiero ver, yo quiero ver. Hay cosas que no te van a tocar ver. Hay cosas que no nos tocan ver. Solo nos toca sentir, escuchar y orar. Más nada. No nos va a tocar ver. Y trabajar con los gigantes no es fácil. Trabajar con gigantes no es fácil y yo lo sé. Yo lo sé, te lo habla alguien que pasó por esa experiencia. No es fácil trabajar con un gigante. No es fácil. Créanme. Es la parte más compleja que el ser humano tiene. Reconocerse a ellos mismos. Hacerse un autoanálisis, un autoexamen para ser expuesto. Y a veces Dios nos expone. No en público, pero nos expone esos gigantes a nosotros mismos en intimidad. Cuando estamos dispuestos a cambiar. Cuando estamos dispuestos a que Dios sea el que tome el control. Y cuando estamos dispuestos a cambiar, a reconocer que eso hace daño y tenemos que adaptar el nuevo cambio que Dios nos va a dar. Yo en realidad puedo sentir la diferencia. Puedo sentir la diferencia. De ese gigante para acá he podido sentir la diferencia.
y he podido sentirme más tranquila, con menos acusaciones en mi cabeza, porque era yo. Ese tibiritábara que yo tenía en la cabeza, era yo misma. Yo misma lo creé y yo misma lo tuve que derribar. Porque venía con traumas de un pasado. Y yo tenía que romper con eso. Y Dios me lo dejó más que claro con ese gigante. No, que yo no sé cómo empezar a cambiar. Pídele a Dios que te ayude primero a fortalecer tu espíritu. Que fortalezca primero tu espíritu. Porque para recibir cambios primero tienes que estar dispuesto a fortalecer tu espíritu. Fortalecer el espíritu que es el que le pertenece a Él. Después, ir al alma. Pero para ir al alma, eso toma tiempo. Toma mucho tiempo. Demasiado. Y no estoy diciendo que vas a fracasar en el camino, no. Te estoy diciendo que es paso a paso. Das el paso de fe. Después de eso, Dios hará contigo la obra. Va fortaleciendo el espíritu. Va echando raíces en el espíritu. Y después va a ir bregando con tus traumas. No uno a uno, porque uno a uno jamás vas a terminar. Es un gigante por etapa de tu vida. Cuando ya Dios te ve que estás preparado para enfrentar eso. Y Dios apuesta a que tú vas a ganar. Es lo más brutal. Dios va a nosotros aunque nosotros no sabemos ni para dónde vamos. Ni a lo que nos vamos a enfrentar. Pero esto del gigante, en lo personal, a mí me enseñó a que los traumas se tienen que trabajar y se tienen que sacar del medio. Porque si Dios tiene algo poderoso con nosotros, ya sea un llamado pastoral, evangelístico, profético, misionero, de servicio, de educar a los niños, a los jóvenes adultos, etc. Tenemos que trabajar primero con nosotros. Porque si no trabajamos primero con nosotros, sanamos nosotros, cicatrizamos nosotros, vamos a dañar a las generaciones. Por exponer sangre sobre ellos. Que a ellos no les toca. Ellos no tienen culpa. Ellos tienen otro sangrado. Ellos no tienen el mismo sangrado que tú. So, sana tú primero. Pídele a Dios que te ayude a sanar, cicatrizar. Y en el camino, Dios te va mostrando cosas que tú vas a tener que cambiar. Cosas que vas a tener que sacar de tu casa. Ahí la gente no le gusta eso. Pero también ahí hay gigantes. Y eso también hay gigantes. Y la gente no entiende. Y más los que son acumuladores compulsivos y los que les gustan las compras excesivas. No saben que eso también es un gigante. Y tiene que ver con sus traumas del pasado. Es más, tiene que ver... Y si puede que haya uno en específico. Porque no sé, hay varios, pero yo creo que hay uno en específico. La carencia que hubo en su casa. Quizás no tuvieron mucha comida y eso es lo más que compran. Quizás no tuvieron mucha ropa y eso es lo más que compran. Quizás no tuvieron zapatos y hoy en día tienen un closet solo de zapatos. ¿Qué carencia hubo en tu hogar? Que hoy en día es tu trauma y con eso es que tienes que trabajar. Yo tuve que trabajar con muchos traumas de mi vida. Con un solo gigante, Dios me mostró lo que había ahí. No lo pude ver, pero sí lo pude sentir y escuchar. Pero sé que ese gigante, en el nombre de Jesús,
está en el suelo y que está muerto. No es que está noqueado, no, es que está muerto. Le corté la cabeza. Así como hizo David con Goliat. Le corté la cabeza y me la llevé de trofeo. Porque a veces es en el desierto donde Dios nos quiere formar. Y Dios quiere sacar grandes guerreros de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a eso. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Porque los gigantes existieron en lo físico, pero ahora están en lo espiritual. ¿Quién los ve? Nadie los ve. Excepto los que tienen los ojos espirituales abiertos. Y a veces Dios no permite que lo veamos, sino que lo escuchemos, lo podamos oler y lo podamos sentir. Y a veces hasta le podemos hablar. Como quien dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios del ejército de Israel. Amén. A veces con ese punchline y ya. Y ya. O sea, los gigantes hay que sacarlos del medio. Yo no sé cuál es el gigante de usted, pero yo sí sé cuál fue el mío. Y no sé si todavía queden otros más. Así que yo en mi saquito pastoril todavía tengo 4 piedras más por si acaso. Porque si el primero vino y se fue para el piso con una piedra y le corté la cabeza, lo cogí de trofeo, los que vengan también, después de ese, van para el suelo también. Y que Dios me dé la fortaleza. Porque los que abrimos camino para otras personas, nos enfrentamos a gigantes que ellos nunca sabrán qué gigantes eran. Nada más por testimonio e historias contadas. Porque cada persona que viene detrás de nosotros va a tener un gigante, va a tener que abrir camino, porque los que son líderes, eso es lo que pasa. Los que tenemos un liderato, eso es lo que pasa. No que los cargos son en la iglesia, no, hay lideratos espirituales que no se le dan a nadie que no sea una persona responsable. Que a veces uno falla, sí uno falla, uno es humano, uno se cansa. Pero realmente ahí es donde nosotros podemos ver el calibre que nosotros tenemos cuando Dios nos enseña qué gigante vamos a enfrentar y cómo lo vamos a enfrentar. Y a veces hay gigantes, ¿sí?, que vienen de las mismísimas pailas del infierno. Porque hay que decirlo, vienen de lo más profundo del infierno. Pero hay otros gigantes que no vienen del infierno. Ni mucho menos, vienen de nosotros mismos. Y tenemos que enfrentarlo. Tenemos que utilizar las armas de guerra que Dios nos entregó. No podemos utilizar las armas de guerra de otro. Porque ni es el mismo gigante ni es la misma situación. Ojo con eso. Por eso, si vamos a enfrentar gigantes, pidámosle a Dios la dirección y las herramientas para enfrentar ese gigante. Porque a mí fue con ese gigante. Y yo no sé. Yo lo que siento es que le tumbé la cabeza y la cogí de trofeo. Eso soy yo. En el nombre de Jesús, esa es mi victoria. Pero hay gigantes que no se van tan fácil para el suelo. Y esos son los que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Siempre hay que pedirle ayuda a Dios, claro. Pero hay unos en específico que son bien difíciles. Y hay otros que son oportunistas,
Cuando te ven con la guardia abajo, ahí es que vienen. David estuvo cansado. Y uno de sus guerreros fue el que ganó la batalla. O sea, hay gigantes para toda temporada. Porque lo hay. Yo no puedo decir cuál te va a tocar a ti. Yo solo sé que el que a mí me tocó no fue nada chévere. Nada chévere. Porque hay que decirlo así. No fue nada chévere. Pero me enseñó que los traumas se deben de trabajar. Se deben de trabajar los traumas. Y tenemos que pedirle a Dios siempre que nos ayude, que nos guíe. Que en todo momento que nosotros tomemos una decisión, que nosotros hagamos algún movimiento, que sea siempre contando con Él. ¿Por qué? Porque así evitamos caer en consecuencia. Evitamos caer en consecuencia. Y créanme, es mejor evitar las consecuencias de cualquier tipo de pecado. Créanme. Es mejor evitar las consecuencias. Lo dice alguien que sabe lo que dice. Lo dice alguien que sabe lo que dice. Sabe lo que vivió. Sabe que ser joven no es fácil. Porque yo sé, ser joven no es fácil. Todos queremos fama, dinero, fortuna. Queremos de todo. Pero realmente aquí lo importante es Dios. En todo momento lo importante es Dios. Y nosotros debemos de entender que cada gigante tiene una temporada. Y tiene un momento donde debe de caer. Y ser degollado. Porque no es caer y dejarlo mareado en el piso. Porque después viene ese y viene otro más. Y vas a estar cansado. Es mejor darle la pedra a ese en la cabeza, tumbarle la cabeza y seguir para adelante. Pedirle a Dios siempre la dirección y la guía necesaria para accionar contra cualquier gigante, ya sea que venga de lo más profundo del infierno, como que sea algo tuyo personal, algún trauma, algo del pasado, no sé, lo que sea. Pero siempre pedirle a Dios esa guía. Así que, nada, mi gente. Yo espero que este estudio sea de bendición, sea de mucha ayuda. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y no solo eso, siempre pídanle a Dios que escudriñe su corazón. No está mal escrito, solo que donde realmente se mueven las emociones es en el alma. Pero eso ya Dios entiende cuando tú le digas eso. Así que nada, terminamos la clase y vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Dios Padre Celestial, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste conectarnos, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, ha llegado a lo más profundo del corazón de los oyentes, Padre Santo. Gracias, Señor, porque todo espíritu de distracción no interrumpió esta transmisión, Padre Santo. Gracias, Señor. Yo te doy gloria y honra, Señor. Te pido, Señor, por cada una de sus peticiones, Padre Santo. Si tienen peticiones, Señor, que seas tú contestando cada una, Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que pongas cobertura sobre de ellos, Señor, y que nos permitas volvernos a conectar para volver a escuchar tu palabra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo lo estaré viendo en un próximo capítulo de esta serie
estudiando los textos bíblicos paso a paso. Dios me los bendiga.